Estamos poniendo la mañana en camino, estamos en el 98.7. Bueno, y hoy 20 de mayo la propuesta musical tiene que ver, bueno, con relativas libertades que uno se toma, ¿verdad? Con distintas canciones, músicas, poemas, transformados en canción, a propósito de reivindicaciones vinculadas a verdad, a justicia, que narran la, la peripecia, la tragedia de los detenidos desaparecidos. Por allá está Rubén Blades también, entre las músicas que hemos elegido para hoy. Y que mira vos, sin proponérnoslo, por lo menos como punto de arranque, yo no lo tenía en el radar, y ya para que sirva como buena excusa para recibir, para saludar a nuestro invitado. Estos asuntos, que en Uruguay tienen ciertas características, no son asuntos que solo ocurrieron y ocurren en Uruguay, ¿verdad? Y ese me parece que también es otra perspectiva para la cual nos puede ser muy útil, estoy seguro, el doctor en ciencia política, investigador y docente proveniente de la historia, y felizmente ha sido, ¿cómo decirlo? Ha sido Amigo de la invitado. casa. Es la mejor fórmula. Amigo de la casa, Felipe Monestier, aquí en el 98.7. Buen día y bienvenido, Felipe. Hola, buen día. Un gusto como siempre, Alejandro. Cuando uno aborda estos temas, yo confieso, ayer hice una especie de catarsis con los oyentes porque eh, soy de los individuos, esto desde el punto de vista estrictamente de individuo ciudadano, ¿no? A mí me, me sigue costando entender cómo detrás de la consigna memoria, verdad y justicia, en el entendido objetivo y fuera de discusión, que hay ciudadanos que fueron asesinados por el propio Estado y que el propio Estado no solo asesinó a esos individuos, sino que negó que lo hubiese hecho y además no entregó el cuerpo a sus familias, ya ni siquiera hablo a la sociedad, ¿no? A sus familias, a su mamá, a su papá, a su hijo, a su hija, a su hermano, en fin, y que eso ocurre en la medida que, hasta que no haya dilucidación judicial, no sé exactamente cuál es el tipo de dilucidación tiene que haber, pero en todo caso que aparezcan restos parece ser muy claro, hasta que eso no ocurra, el crimen como tal sigue ocurriendo. Y en ese contexto, te juro, yo sé que me puedo ganar el primer premio a la ingenuidad. eh, Me cuesta muy mucho creer cómo la república entera, la ciudadanía entera no está encolumnada con matices, ponele, y con fervores distintos detrás de esa consigna. Y yo lo decía ayer en el programa, esto lo digo para que vos arranques, Félix, eh, que en todo caso, genuinamente, no era o no era una ironía, dejaba de lado detrás de esa consigna a quienes, bueno, a los perpetradores del delito, es decir, a quienes cometieron el crimen y lo siguen cometiendo, bueno, es obvio, no les voy a pedir que se inculpen, y a las personas que están como en su círculo muy allegado, hijos, padres de esos ciudadanos. Yo puedo entender, ¿verdad? Que vivan todo esto con cierta desconfianza y con cierta distancia y hasta, ¿por qué no?, con cierta molestia y, ¿por qué no?, con cierto temor. Ahora, el resto de los ciudadanos, es decir, el 99,9999, no sé, ustedes estudian estadística, me podrás ayudar, eh, y yo siento que si bien es una reivindicación muy instalada en mayorías de la ciudadanía, aún percibo cuando se abordan estos temas comentarios que, por decir algo, o son infelices o definitivamente crueles. Lo que diría mi abuela, malos. ¿Verdad? Bueno, ¿dónde estamos? ¿Qué lectura a todo esto le podemos dar de la perspectiva de esto que vos juntás como pocos en Uruguay, la perspectiva histórica y de la ciencia política, a su vez, de este notorio debe que aún tiene la sociedad en su conjunto? Bueno, qué pregunta difícil. Sí, Alejandro, como siempre, para arrancar. Primero, eh, en el Uruguay hay especialistas en la investigación sobre el pasado reciente
yo no soy uno de ellos, yo soy politólogo, he estudiado, este, he estudiado la historia política, la historia del Uruguay, los fenómenos políticos, los procesos políticos, pero hay un campo disciplinar relativamente nuevo, como todos, en construcción permanente, que se ha ido desarrollando, de investigación sobre este periodo de la historia que refiere a estos acontecimientos, digamos, eh, la violencia política ejercida desde el Estado eh, en el periodo 1968-1985, por poner una cifra que aparece en varios documentos oficiales. Ahora, hecha esa salvaguarda, esa salvedad, la pregunta que vos haces sobre la adhesión a ciertas causas, bueno, la respuesta es una respuesta más general, me parece a mí, que trasciende este asunto. Y es que la percepción sobre los acontecimientos históricos, ¿sí? La percepción sobre, este, eh, va cambiando a través del tiempo. ¿No? Y lo que parecen consensos o lo que parecen ser visiones compartidas por amplias mayorías en un momento dado, en otro momento no lo son. Y lo que parecen ser posiciones eh, difícilmente explicitables en un determinado momento, en otro momento dejan de serlo. Salgamos un momento de Uruguay, ya que vos hiciste esa introducción haciendo referencia a que estos fenómenos son trágicamente compartidos por muchos países de la región. Digamos, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar para que Bolsonaro hiciera una apología de la tortura en la Cámara de Diputados de Brasil, como diputado? Sí. Eh, ¿Cuánto tiempo tuvo que transcurrir para que eso recibiera aplausos de buena parte de los otros legisladores? ¿Cuánto tiempo tuvo que transcurrir para que esa persona, señalada como un personaje oscuro y un poco outsider, marginal por extremo, se convierta en el presidente del Brasil? Entonces las posiciones van cambiando y en el Uruguay también van cambiando. Hay posiciones que son eh, eh, que parecen formar parte de un cierto sentido común en un determinado momento y eso va variando, ¿sí? Yo creo que Uruguay está en un momento especial en el trámite, en la tramitación del debate sobre estos asuntos que hoy, como fecha señalada, recordamos especialmente y nos invitan a reflexionar. Y ese es el motivo de que yo acepte tu invitación, porque me parece que es una obligación aceptar una invitación a reflexionar sobre lo que significa la fecha de hoy. Estamos en un momento especial, me parece, porque estamos escuchando con más frecuencia que antes, yo no lo tengo medido, voces, pero me parece que es bastante ostensible, ¿no? La frecuencia, la intensidad con la que estamos escuchando voces, a veces anónimas, pero a veces muy públicas, que o bien reivindican los crímenes cometidos por el Estado, o bien relativizan su gravedad, o bien condicionan el repudio, o bien cuestionan abiertamente la legitimidad de la justicia, de los muy escasos avances que ha logrado hacer la justicia en todos estos años. Entonces estamos en un momento especial, ¿no? Se habla, por ejemplo, vuelve a aparecer la idea de que se ha cortado, se ha contado, se ha narrado una verdad que está incompleta, se vuelve a aparecer la teoría de los dos demonios, aunque nadie la reivindica
este, con nombre y apellido, pero la idea de que, bueno, acá hubo un enfrentamiento y en los enfrentamientos ocurren estas cosas. Y yo creo que la fecha es una buena fecha para reflexionar sobre estas cosas, para tratar de, sin pretender equidistancias, con pasión, con corazón, pero tratar de poner reflexión sobre este asunto. Vos decías en tu introducción una de las cuestiones que a mí me parece clave, sobre las cuales vale la pena reflexionar. Estamos hablando de crímenes cometidos por el Estado, Claro, claro. por funcionarios públicos, y no por funcionarios públicos que se alienaron, que se apartaron, que desobedeciendo órdenes, ¿sí? Incumpliendo tratados, protocolos, etcétera, digamos, eh, incumpliendo el mandato del Estado, cometieron estos delitos. No, estos delitos forman parte de una política de Estado. Estos crímenes aberrantes forman parte de una política de Estado. Y ahí, esa es una clave que con frecuencia se pierde de vista, me parece. O se intenta opacar. Digamos, acá hay responsabilidades de máximas autoridades, desde la cabeza del Poder Ejecutivo, ¿sí? Desde la cabeza del Poder Ejecutivo, siguiendo por sus ministros, por las máximas autoridades de la Fuerza de Seguridad del Estado, civiles, militares, funcionarios del Servicio Exterior, autoridades políticas del Servicio Exterior, que desplegaron políticas, por supuesto que con distintos niveles de responsabilidad, por supuesto que con distintos niveles de responsabilidad. Pero, digamos, hay unos ejecutores directos de órdenes, pero hay una política. Y estamos hablando, es una obviedad lo que estoy diciendo, pero uno piensa que acá probablemente ha fallado lo que en otro tiempo se llamaba la educación social y cívica, ¿no? Hemos fallado en hacer ver lo grave que es que la institución, el conjunto de instituciones que llamamos Estado, diseñadas para darnos a todos un conjunto de reglas y garantías, ¿no? Eh, un conjunto de normas que nos permiten la convivencia, sea precisamente el que violenta esas normas y las violenta en una forma tan extrema como ocurre, de forma tan sostenida en el tiempo. Porque ese es el otro punto que vos estás mencionando, ¿no? que vos anticipaste. Bueno, acá hay funcionarios públicos en actividad y retirados que participaron de esto y que, y que de alguna manera siguen participando porque no implementan las políticas que permiten avanzar en la corrección, ¿sí? De estas situaciones. Entonces ahí me parece que hay una clave, ¿no? Hay que pensar, es difícil hacer paralelismos, buscar ejemplos, metáforas que permitan ilustrar esto sin, sin violentar sensibilidades, sin caer en anacronismos o en violentos, pero digamos, suponiendo que toda esta política estatal, suponiendo que no fue así, pero suponiendo que toda esta política, ¿sí? llevada adelante por el aparato del Estado, hubiera sido para para combatir delitos, ¿sí? Sí, claro. Delitos violentos. Supongamos que todo esto fue exclusivamente para combatir delitos violentos. Ahora, pensemos una situación en la que un Estado, para combatir delitos violentos de cualquier tipo, del origen que sea, narcotráfico, el que sea, resuelve aplicar una política
a espaldas de la ciudadanía, ocultándola a la ciudadanía, pero una política que involucra desde las más altas responsabilidades del Poder Ejecutivo hasta el último nivel de las fuerzas de seguridad del Estado, que implica violar sistemáticamente los derechos de esas personas. Se están cometiendo crímenes de sicariato, el Estado va a cometer crímenes de sicariato. Se está desapareciendo y desmembrando ciudadanos, el Estado va a desmembrar ciudadanos. Y las familiares de esos ciudadanos. Bueno, sería inadmisible, nos indignaría, digamos, está fuera de nuestra comprensión que el Estado adopte esa clase de políticas. Porque precisamente asumimos que el Estado está para protegernos. Digamos, creamos un conjunto de instituciones para tener garantías para evitar esos desvíos. Ahora, las instituciones a las que confiamos eso, los funcionarios públicos, las burocracias, porque las fuerzas de seguridad del Estado, en definitiva, no son más que una burocracia especializada, ¿sí? Se aparten de esos sistemáticamente, insisto, no casos individuales, no individuos perversos, porque yo no entro aquí en la consideración moral, no tengo elementos para hacerlo, tengo un juicio personal, pero no viene al caso. ¿Sí? Es irrelevante mi juicio moral sobre el asunto. Pero que sean esas fuerzas de seguridad y todo el andamiaje de autoridades políticas los que implementen esa política, es una anomalía gravísima. Es una anomalía gravísima. Claro. Y la insistencia en que la gravedad busca, entre otras cosas, generar conciencia para que esas cosas no vuelvan a pasar. Por eso yo creo que es muy atinada la consigna de memoria, verdad, justicia, nunca más. No, y me permito agregar, Felipe, y es muy atinado también la consigna todos somos familiares, porque siempre he encontrado, respetuosamente, por favor, amorosamente, incluso agrego, siempre he encontrado que pueda estar equivocada la idea de que esta es una deuda que el conjunto de la sociedad y el Estado particularmente, porque fue el perpetrador de esos crímenes, tiene para con los familiares directos de las víctimas, que por supuesto la tiene, ¿no? Sino que en realidad se trata de una deuda de carácter mucho más global, más general, que afecta a la comunidad en su conjunto, a los ciudadanos de la República en su totalidad, teniendo ojo atento, vigilante, crítico al pasado, pero fundamentalmente teniendo ojo atento, crítico y vigilante hacia el futuro, ¿no? Por supuesto, Alejandro, es como, ¿por qué nos parece relevante si hay un funcionario venal corrupto en una aduana? ¿Por qué es un asunto público que nos compete a todos? Si hubiera un entramado de corrupción en la aduana, por decirte un ejemplo hipotético, ¿por qué nos compete a todos? Bueno, porque es un problema, porque revela un problema del Estado uruguayo, que es el resultado de un pacto, de una serie de pactos que se renuevan, que se recrean, del conjunto de la sociedad. Entonces, cuando el Estado uruguayo resuelve embarcarse en esta política, ¿sí? Entonces es un problema de todos los uruguayos. Pasa a ser es un problema de todos los uruguayos, de toda la sociedad. El Plan Cóndor, la política de coordinación represiva de los estados latinoamericanos, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia, Paraguay, digamos, se inicia formalmente en 1975 en Santiago de Chile, con el auspicio y el apoyo de los Estados Unidos, por cierto, del gobierno de los Estados Unidos. No es una conspiración de una secta, no es un grupo clandestino, es una política de Estado. Los civiles, los mandos políticos de la época, digamos, podrían tener la opinión personal que quieran, no podemos discutir sobre cuál es su nivel de implicancia directa en la participación de Uruguay en ese pacto. Ahora, no podemos
pretender, suponer que un acuerdo de esa magnitud a ese nivel se hace a espaldas de las autoridades máximas del Estado, del gobierno uruguayo. Entonces, por supuesto que es un tema de todos. Es un tema que involucra a todos porque es algo, son crímenes cometidos por el Estado uruguayo. Sí. Ese es el asunto, por funcionarios públicos, funcionarios que debían cumplir políticos y funcionarios políticos electos en algunos casos, en otro lado, un momento después ya no, pero y por funcionarios designados por autoridades públicas. Y son crímenes que son el resultado de políticas llevadas adelante por esos gobiernos, por el Estado uruguayo. Y acá es donde me parece que, entre muchas otras, hay una pregunta que a un politólogo, un doctor en ciencia política, y ni hablar con pisando fuerte también la baldosa de la historia, como es tu caso, me parece que nos puede ser muy útil intentar responder lo siguiente. De alguna manera está insinuado en lo que yo te comentaba en el arranque, ¿verdad? Yo puedo entender que quienes perpetraron ese crimen, que además, como bien decís vos, creo que esto hay que recordarlo una y otra vez, no es que de la manada se escapó un desquiciado, ¿no es cierto? Que por otra parte, luego de muchos años de negarlo, incluso luego de muchos años de reivindicarlo, casi en un off the record como un héroe, la figura, por ejemplo, entre otros, de Gabazo, este es un comentario que hago yo, habrás notado cómo lo último que se hacía a propósito de Gabazo era, uy, este loquito, no sé qué, no sé cuánto, mirá las barbaridades que hizo el tipo porque ya estaba como incontrolable y realmente nos deja mal parados a todos y nada tenía o poco tenía que ver con nosotros. No sé si coincidís en esa mirada a propósito del individuo, ¿no? Es que esa es parte de una retórica y de una Claro. argumentación que trata de aislar el problema, ¿no? Decir, bueno, ¿no? Acá hubo algunos individuos que, digamos, como el funcionario de aduanas corrupto, digamos. Bueno, son casos aislados. No, lo que hubo acá es una organización y una política del Estado. Y en ese contexto, Entonces, podemos discutir en qué nivel se tomaban las decisiones sobre los crímenes. Podemos discutir. Ahora, no tenemos, eh, no podemos sostener que las máximas autoridades civiles y militares desconocían esta política. Esta política se implementó con el auspicio, el aval, la convicción de las máximas autoridades civiles y militares. Esa es lo que surge de toda la evidencia. Todavía hay mucha evidencia para reconstruir pero la evidencia disponible nos muestra eso, de forma palmaria, ¿no? Muy clara. la pregunta que quiero hacerte, Felipe, en ese contexto es la siguiente. Repito, exceptuando aquellas personas que protagonizaron los hechos o que fueron cómplices o que en el marco de esa política del Estado eh, inexorablemente de algún modo u otro participó, yo entiendo que haya como decíamos más temprano, un negacionismo, una relativización, permítame la licencia, un intento de suavizar los acontecimientos, de explicarlos en la justificación. Yo me vi obligado a hacer esto porque otros antes hicieron otra cosa, eh, tan horrible como la que hice yo, dejando arriba de la mesa un absurdo inadmisible por lo que vos señalabas, ¿no? Imagínate que todos los violadores fueran perseguidos por el Estado y la política del Estado sea violar a los violadores, ¿no? Al Una cosa margen de que... la ley, digamos, existe un y, código penal, pero lo vamos a ignorar y sí, toleramos
tomamos una serie de decisiones a espaldas de la ciudadanía para que se apliquen una, un- una forma de justicia, por llamarle de alguna manera, eh, especial, que Bien. desconoce derechos. Eso, que ya el solo hecho de transformarlo en palabra hablada ya cae por su peso el absurdo, aún teniendo en cuenta que hubiese sido cierto todo lo anterior, como decías vos más temprano. Bueno, Ahora, en el supuesto que yo estaba haciendo, estoy dejando de lado nada más y nada menos que un componente crucial. Por eso decía, tenía tantos recaudos al hacer esa especie de paralelismo, de metáfora, porque lo otro que está fuera de, digamos, toda la evidencia disponible confirma es que esa violencia, ese terrorismo de Estado, esa política de Estado, se aplicó sobre un porcentaje enorme de la ciudadanía, independientemente de su vinculación con la violencia política, para decirlo en términos más claros, por con los supuesto, movimientos insurreccionales armados de izquierda. Esa violencia se aplicó sobre todo eh, individuo, hombre, mujer, niños, adolescentes, sospechado de integrar una oposición social, política, religiosa al régimen. la pregunta Así se aplicó. que te dejo planteada, saltar, vamos a saltar esta parte del arroyo que es ancha y que mucho daría para estar, pero vamos a saltarla para llegar al relativo ahora, es la siguiente. ¿Por qué cuando uno aborda estos temas es tan frecuente, Felipe, que voces desde la política, voces que en lo más mínimo estuvieron involucrados en esas políticas de terrorismo de Estado, usen tan frecuentemente, y diría casi en muchos casos como un acto reflejo, explicar aquellos hechos casi en un calco más o menos perfecto o cercano al relato que sobre esos hechos hacen los perpetradores del delito. ¿Soy claro en lo que estoy diciendo, Felipe? Sí, pero ya te adelanto que yo no tengo la respuesta. No, Es, es una claro. respuesta para un psicólogo social. Bien, porque, Este, pero pará. Mira, el problema es que yo la dijiste respuesta, que aceptaba la invitación interesante para reflexionar. Te pido que reflexionemos sobre esas cosas luego de la pausa, ¿sí? perfecto, sí, Dale. cómo no. Te agradezco mucho, Felipe. Estamos conversando con el doctor en ciencia política, investigador y docente Felipe Monestier. Estamos poniendo la mañana en camino. Naturalmente, ustedes hacen sus aportes, llegan a través del WhatsApp 099-894-987. Más también en el chat, en nuestro canal YouTube, La Mañana en Camino. Canal al que, de paso, les recuerdo, les pido, que se suscriban a nuestro canal YouTube y a la medida que nos estén viendo, escuchando y además viendo, por el canal YouTube marquen con el dedo para arriba el símbolo de me gusta. Estamos en las puertas de una nueva tanda, vamos a una tanda bien cortita y volvemos conversando con Felipe. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos en el 98.7, estamos recibiendo mensajes que llegan a través del 099-894-987 también. Pueden mandar sus mensajes, de hecho ya lo hay, a nuestro canal YouTube, La Mañana en Camino, al chat del canal YouTube. Tabaré dice, por ejemplo, cita la Biblia, Mateo 25:58. Este llegó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. El derecho de los familiares, agrega Tabaré, a tener el cuerpo de los caídos es innato del ser humano. Lo recuerda desde esa perspectiva también, para mi gusto oportuna, Tabaré Costa en el chat de nuestro canal YouTube La Mañana en Camino. Estamos con Felipe Monestier, algunos mensajes llegan, dice el chino de Villa Española, buenos días Ale, hermosa mañana, así luce nuestra hermosa plaza, ni olvido ni perdón, y justamente incluye una fotografía me parece, en la plaza de la cooperativa del complejo habitacional en el que
vive el oyente. 099-894-987. Buen día a todos, Alejandro, gracias por este espacio cultural. Un abrazo y buena jornada, lo dice Manuel. A ver, hay otros mensajes. Buen día, amigo. Feliz cumple a la patrona. Salud y por muchos años más son los deseos de Gerardo Pion y familia. Querido oyente, primero, y a esta altura amigo, Gerardo, el taxista, que recuerda que Lorena Bomio, en efecto, hoy está cumpliendo años. Buen día, dice Rosario del Reducto. Hay muchos mensajes, ya voy a tratar de cumplir con ellos. En todo caso, Felipe, algunas cosas habían quedado planteadas antes de la tanda, Claro, vamos a ir a ellas, pero me parece oportuno, aunque implique para muchos llover sobre mojado, recordar hoy la Marcha del Silencio, su edición ya número 27, bajo la histórica consigna de verdad, memoria y justicia, en el marco de mayo, mes de la memoria. ¿Qué fue lo que pasó el 20 de mayo del año 76? Porque de alguna manera da origen a que se haya elegido esta fecha, ¿no? claro, es una fecha simbólica, se elige porque se recuerdan eh, el asesinato de William Whitelaw, Rosario Barredo, Héctor Gutiérrez Ruiz, Selmar Michelini, y el secuestro y la desaparición del médico comunista Benjamín Liberov en Buenos Aires. Liberov todavía desaparecido. Y son asesinatos, son crímenes emblemáticos, la mecánica de estos crímenes, quiénes son involucrados. Hay que decir que en esos operativos también fueron secuestrados niños, los hijos de Rosario Barredo, Gabriela, que era hija de su primera pareja, Gabriel Schroeder, y sus dos hermanos. Gabriela tenía 4 años en el momento de que fue secuestrada junto a sus hermanos. Pasó por el centro de detención clandestina de Automotores Orletti, aparentemente, o un local próximo a Automotoras Orletti. Y digamos, son emblemáticos. No es que estos crímenes sean más importantes que otros, pero digamos, condensan, permiten ver eh, cómo se fueron violentando los límites, ¿no? Hoy hablamos sobre hacia quién fue dirigida la violencia, ¿no? Estamos hablando, entre otros, los nombres más reconocidos, digamos, más conocidos públicamente. Héctor Gutiérrez Ruiz era presidente de la Cámara de Diputados. Selmar Michelini era un senador de larguísima trayectoria. Y, digamos, asesinado junto con William Whitelaw, que había integrado el MLN y formaba parte de un grupo disidente dentro del MLN. Liberov, secuestrado y desaparecido, que era comunista. Digamos, muestra como la multiplicidad de objetivos, muestra claramente lo que mencionábamos antes, ¿no? Son crímenes que en ese contexto de dictaduras a ambos lados del Río de la Plata, solo pudieron cometerse con una complicidad, con el aval, con la decisión de ambos estados, ¿no? Que fueron tomando medidas políticas, eh, anulando los pasaportes de varios de Michelini y Gutiérrez Ruiz, impidiéndoles la salida de la Argentina, digamos, con la complicidad de todo el aparato del Estado. Hay decenas, cientos de testimonios que relatan cómo fueron estos operativos de enorme magnitud en el centro, pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, implicando, afectando las principales avenidas en algunos casos, digamos, operativos que solo podían tomarse con la decisión del Estado, del involucramiento de muchas dependencias del Estado, ¿no? La peripecia que pasan los familiares en los días posteriores deja en evidencia la complicidad evidente de toda la estructura del Estado. Y te diría que hasta los entierros,
tristemente célebre la carta en la que Juan María Bordaberry felicita a un oficial, no recuerdo, de la Fuerza de Seguridad del Estado, que retiró del cajón de Héctor Gutiérrez Ruiz una bandera nacional. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, eso te da cuenta de que no estamos hablando de acontecimientos protagonizados, llevados adelante por gente que desvió, que adoptó un camino a espaldas de sus autoridades. Estamos hablando del involucramiento del Estado. Y es por esa razón, no porque estos crímenes sean más importantes o porque estas víctimas sean más importantes que otras, que se elige el 20 de mayo como una fecha que condensa y que se realiza desde 1996 esta marcha. ¿No? Esta marcha en silencio, convocada por las madres y familiares de detenidos desaparecidos, desde hace tantos años, ¿no? Desde hace tantos años, esta marcha en la que hay, bueno, quienes han participado saben, digamos, lo que implica ese silencio, que solo se interrumpe cuando se leen los nombres de los detenidos desaparecidos. ¿No? Con esta consigna, y va variando año a año, pero la consigna permanente es memoria, verdad, justicia y nunca más. Porque, entre otras cosas, tú mencionaste, estos son crímenes que, los de la desaparición forzada, son crímenes que continúan en el tiempo, digamos. Todos asumimos que esas uruguayas y uruguayos han sido asesinados, en la mayoría de los casos después de un periodo de detención ilegal, en centros clandestinos, de haber sido sometidos a toda clase de vejámenes, de torturas, de violación de sus derechos, ellos y sus familiares, y que finalmente fueron asesinados sin que al día de hoy se desconozca el paradero. Porque el Estado, los funcionarios del Estado que participaron directamente de esos crímenes, se han negado sistemáticamente a revelar el destino de los cuerpos de esos desaparecidos. Es un crimen, es una violación tan flagrante de derechos, tan rotunda, que hay que recordar que la ley de caducidad, aprobada en diciembre del 86, en su artículo cuarto, Claro. expresamente excluye estos crímenes. Expresamente excluyó estos crímenes. Digamos, incluso las personas convencidas o que creían conveniente, convencidas o no, otra vez, yo no puedo juzgar intenciones, pero digamos, las personas que propugnaban, bueno, o no se puede hacer o no es conveniente hacer justicia sobre estos crímenes cometidos por el Estado uruguayo, incluso esos grupos e individuos acordaron excluir estos crímenes, lo cual nos da una idea de la gravedad, más allá de que los gobiernos, los dos gobiernos de Julio María Sanguinetti y el gobierno de Luis Alberto Lacalle, esos tres primeros gobiernos después de la dictadura en el Uruguay, incumplieron flagrantemente ese artículo cuarto, digamos. Ese artículo cuarto de la ley de caducidad, por primera vez, digamos, empieza a haber una intención manifiesta del Poder Ejecutivo de dar cumplimiento a ese artículo cuarto, que habla de las desapariciones forzadas en general y menciona las desapariciones de menores en particular, pero incluye todas las desapariciones forzadas. Y decían, el primer gobierno que da un paso en esa dirección es el gobierno de Jorge Valle, cuando crea la Comisión para la Paz con el cometido expreso de dar cumplimiento a ese artículo, que es un reconocimiento implícito a una situación que se dio en los tres gobiernos anteriores, y es que los gobiernos, incluso gobiernos del signo político de los partidos que aprobaron, que promovieron y aprobaron esa ley, la incumplieron. A modo de ejemplo, basta recordar qué hace el gobierno de Sanguinetti una vez aprobada la ley de caducidad.
para el caso de los menores, le pide a lo que hoy es el INAU, al Consejo del Niño, que se ocupe de investigar el paradero, de investigar la situación de los niños desaparecidos. Y en paralelo le pide ni más ni menos que a un fiscal militar, el fiscal Sambucetti, que se ocupe de investigar el paradero de los desaparecidos. El resultado que se podía esperar no era otro que el que se obtuvo, ¿verdad? Es que obviamente las autoridades del Consejo del Niño, todos sabemos lo que es la gestión de las políticas de infancia, etc. Bueno, y los recursos. Es tirar una tarea que obviamente excede las competencias, las posibilidades, los recursos de lo que se llamaba en ese momento Consejo del Niño, encargarles asumir la investigación del destino de los menores desaparecidos. Y entonces, es tan violento, tan fuerte el crimen que se excluye de la ley, aunque después se incumple. Y recién en el gobierno de Jorge Valle, con la Comisión para la Paz, y luego en los gobiernos de Tabaré Vázquez y de José Mujica, es que se registran algunos avances, impulsos y frenos, obviamente, pero se registran avances significativos, simbólicos y materiales, ¿no? Hay que pensar que el primer presidente democrático en el Uruguay que recibió oficialmente a la Organización de Madres y Familiares de Detenidos y Desaparecidos, que los recibió, que fue Jorge Valle. Claro. Ninguno de los 3 gobiernos anteriores los recibió oficialmente. El primer gobierno que, también en el gobierno de Jorge Valle y luego en los gobiernos del Frente Amplio, el Poder Ejecutivo consideró que casos presentados ante la justicia estaban excluidos de la ley de caducidad. En los 3 gobiernos anteriores, todos los casos que fueron sometidos al Poder Ejecutivo, eso era lo que establecía la ley, ¿no? Violando flagrantemente la separación de poderes. Claro. Si vos querías presentar tu caso ante la justicia, el que tenía que evaluar si estaba comprendido o no en la ley de caducidad era el Poder Ejecutivo. Ese es el fundamento que dio finalmente la Suprema Corte de Justicia cuando finalmente empezó a votar la inconstitucionalidad de la ley, ¿no? Bueno, entre otras cosas, se viola la separación, flagrantemente la separación de poderes. Claro. Entonces, ese es el sentido de esta movilización y de esta fecha, una oportunidad para reflexionar sobre estos acontecimientos y sobre estos crímenes que en estos casos se siguen cometiendo, son crímenes permanentes. Me gustaría, Felipe, abusando de tu gentileza y de tu disposición, ir a la última tanda del programa, que prometo será bien corta, para regresar contigo bajo 2 consignas. Una, la que nos quedó pendiente como a modo reflexión, ¿verdad? ¿Qué provoca desde la lógica política que, qué sé yo, personas, incluso hasta por una cuestión generacional, terminen, aunque yo estoy seguro que si conversamos con ellos te dicen que eso no es lo que hacen, pero en los hechos es lo que ocurre muy a menudo, es decir, cuando se reivindica todo esto, cuando se exige, primero que se genera una cosa que es horrible, que a mí ya sé que estoy para el psicólogo, pero en todo caso me retrotrae a discusiones que tenían mis viejos, ¿no? Viste que se ha dado ahora en la lógica política decir, yo estoy haciendo más por vos de lo que hiciste vos. No, 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 yo lo hice más. No sé si has notado, ¿no? No, yo abrí este cajón en el que había documentos que vos no los habías mostrado. Ah, no, no, pero para que yo entré a los cuarteles y entré a revisar en la tierra. Una discusión que suena hasta frívola con relación al volumen y a los temas de los que estamos hablando, que a mí me inquieta un poco, de verdad,
pero en todo caso, lo que decíamos, ¿por qué tomar partida e incluso argumento de que se parecen muy mucho al de los perpetradores del delito, que yo veo que parte del sistema político, implícito o implícitamente, lo hace a la hora de reivindicar memoria, verdad y justicia, ¿no? Es un asunto sobre el cual vos decías, no tengo respuesta, pero yo te proponía la reflexión. Me gustaría que es algo que lo viéramos. Y después, ya que hiciste una referencia, claro, vos sos hombre de la historia, está muy bien que lo hagas, en el contexto en que ocurrieron las cosas el 20 de mayo del 76, de algún modo ocurrieron las cosas cuando se votó la ley de la caducidad, ¿verdad? La recuperación democrática, hay una lógica que también se instala justamente muy a menudo y que tiene que ver, sin entrar a juzgar, me parece bien lo que haces vos, muy honesto de tu parte, las razones que llevaron a parte del sistema político y a parte de los ciudadanos a, por ejemplo, votar amarillo en ese contexto, ¿no es cierto? Seguramente son muchas, muy diversas, y a mí siempre me ha ofendido, yo que voté verde, siempre me ha ofendido la idea de que los que votaban amarillo era porque una especie de haciéndole el caldo gordo a los torturadores. Me parece que era cortar demasiado grueso y con alta dosis de injusticia, porque había contexto que explicaba. Ese contexto definitivamente ya cayó, ya es otro, ya no corre. No tenemos que votar amarillo por miedo a que los militares den otro golpe. Ya no corre ese argumento, ¿verdad? En ese contexto, entonces, el que surge muy a menudo es, bueno, tuvimos que hacer esto porque antes tuvimos que amnistiar a los tupamaros, qué sé yo, esa cosa tan frecuente, ¿no? ¿Y qué querés? Apareció, y bueno, Mariana Zaffaroni, bueno, pero no nos olvidemos de Pascasio, ¿no? Es decir, esas lógicas de tratar de compensar una cosa con otra, que ahora que ha pasado tanto tiempo, por lo menos resultan dignas de ser rediscutidas. Volvemos con esos dos temas luego de la pausa, Felipe. ¿Cómo no? Estamos con Felipe Monestier, y te agradezco mucho. Estamos con Felipe Monestier, estamos con el doctor en ciencia política, estamos poniendo la mañana en camino. Último tramo de la mañana en camino, seguimos conversando con Felipe Monestier. Algunos mensajes llegan a través del 099-894-987. Hola a todos, a todas. La marcha del silencio, un día de pesar por los familiares que están, por los que partieron sin tener respuesta, vergüenza nacional. Eduardo dice, hay mucha gente que cree que el terrorismo de Estado estuvo justificado primero porque mezclan los tiempos y creen que fue para combatir a la guerrilla y que entonces era en una guerra y que entonces en una guerra vale todo. Omar dice, dejando de lado algún cura que se jugó su vida, el Vaticano está manchado de sangre inocente. La reflexión de Omar tenía que ver con una reflexión que había hecho antes, que tiene que ver con el rol que la Iglesia, en particular la Iglesia Católica, jugó en toda forma de digamos, de genocidio me sale, pero bueno, porque le he estado leyendo a lo largo de la mañana. A ver, Eduardo, ya leí a Eduardo. María dice, hay que honrar jamás olvidando e informando a todas las generaciones, dado que si perdemos la memoria, corremos el riesgo de volver a vivir ese terror. Otros mensajes llegan. Gracias Alejandro por todo, a ti y a tus invitados que permiten oxigenar la información que nos quieren hacer llegar por los medios manipuladores, hegemónicos y vendidos. No todos se venden, gracias de corazón, lo dice María. Bueno, sobre este punto, esto corre por mi cuenta, no quiero involucrar a Felipe. También quiero decir que a propósito de estos principios, ¿no? Estas reivindicaciones, marcha del silencio, la cobertura periodística la misma, memoria, verdad y justicia, ya hace rato que a nivel mediático están presentes con potencia, con firmeza. Yo me animo a asegurar que esta noche en los informativos centrales de todos los canales, privados y públicos, los móviles estarán en el marco de la marcha. Bueno, eso es algo que hay que recordar que no siempre ocurrió. Bueno, tampoco siempre hubo marcha, ¿no? Porque recordemos que la recuperación democrática ocurre en el 85, la marcha tiene 27 años, en fin. Yo sobre ese asunto me siento en la obligación
de advertir que ha habido un avance. Ya no solo hablo a propósito de la causa, un avance por lo menos mínimo, básico, a propósito de la cobertura informativa, creo que es algo que también debemos manejar arriba de la mesa. Bueno, arriba de la mesa justamente habían quedado, Felipe, estamos conversando con Felipe Monestier, dos asuntos que dan para mucho, me consta, soy muy ingrato cuando te pido pocos minutos para reflexionar sobre ellos, que tenían que ver con la lógica, bueno, un poco insinuada por algún oyente. Bueno, ¿qué querés? Esto era una guerra. Bueno, ¿y qué querés? Una vez que se le dio amnistía a unos, necesariamente había que darle amnistía a otros, etcétera, etcétera. Bueno, como algunas justificaciones de los hechos. Y después la otra que nos había quedado pendiente, ¿verdad? ¿Por qué acaso algunos de los argumentos que se esgrimen o bien para justificar los retrasos que Uruguay tiene a propósito de verdad y justicia, o bien para de alguna manera tratar de entender los crímenes perpetrados por el Estado, se usan argumentos justamente de los perpetradores del crimen, incluso por partidos políticos que no formaron parte de los gobiernos autoritarios, no formaron parte ni hablar del terrorismo de Estado como tal, en líneas generales, quiero decir, ¿no? Y además, incluso generacionalmente, gente que saltó a la arena política para recuperar la democracia, y sin embargo, a veces uno nos escucha repetir comentarios de esa naturaleza en la lógica que se parece muy mucho a la de los criminales, ¿no? Bueno, en fin, arriba de la mesa quedaron esos dos temas, Felipe. Bueno, el primero sobre el paralelismo entre ley de amnistía, votada en 1985, y ley de caducidad, votada en diciembre del 86. Hay actores políticos muy destacados que trazan ese paralelismo y plantean una especie de continuidad. Bueno, a mi juicio, esa visión es una reconstrucción ex post de los hechos. La ley de amnistía que permitió la liberación de todos los presos por motivos políticos con crímenes, digamos, imputados por crímenes violentos o no, excluyó, digamos, explícitamente los delitos cometidos por fuerzas de seguridad del Estado y por civiles amparados por el poder del Estado. Así decía la ley de amnistía, así dice la ley de amnistía. Digamos, eso ya revela que acá, digamos, no había un combo, por lo menos lo que se votó en la ley de amnistía no era un combo. La ley de amnistía además establece que las personas que estaban presas por homicidios, por hechos de sangre, digamos, lo que iba a ocurrir era una revisión de sus expedientes, de sus procesos, y se establecía un sistema de cómputo, dado las condiciones extremadamente duras de prisión a las que estuvieron sometidos, un sistema de cómputo. Recordemos que estas personas habían sido además juzgadas por la justicia militar, digamos, en procesos sin las garantías mínimas del debido proceso, ¿verdad? Entonces, eso fue la ley de amnistía. La ley de caducidad es otra historia, es en otro contexto, ¿verdad? Es la pretensión de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado respecto a los crímenes cometidos por funcionarios públicos, funcionarios civiles y militares, y amparados por el poder del Estado, y en un contexto en el que los militares desacatan a la justicia ordinaria. Digamos, se produce una situación de hecho de desacato de las autoridades militares. Y se llega, después de largas negociaciones, a esta fórmula transaccional, que es la ley de caducidad, que tuvo un efecto tan polarizante en el sistema de partidos uruguayo de la transición, de la inmediata transición. Tanto, recordemos, que produjo escisiones, fracturas fuertes, importantes, por ejemplo, al interior del Partido Nacional y del Partido Colorado. Recordemos que
nada más y nada menos que el histórico compañero de fórmula de Wilson Ferreira Aldunate en 1971, Carlos Julio Pereira, y varios de los legisladores de su bancada, de su fracción, no votaron la ley e hicieron campaña para derogar esa ley mediante el referéndum, así Ujú, como el diputado Víctor Bayant del Partido Colorado. O sea que eh, son asuntos distintos. Yo creo que ese argumento además omite un par de cuestiones muy importantes. La primera es volver a cómo empezamos esta charla. Estamos hablando de violencia política. En algún caso, en el caso, digamos, la ley de amnistía incluye, permite liberar a presos políticos en general, gente, personas acusadas de participar de organizaciones armadas, pero también a todos los otros presos políticos no vinculados a esas organizaciones armadas que estaban presos en el Uruguay. Eh, la ley de caducidad va dirigida a el terrorismo de Estado, a asegurar que no van a juzgarse a los funcionarios civiles y militares que estuvieron involucrados en crímenes del terrorismo de Estado en el periodo 1968-1985. Y son los crímenes cometidos por el Estado. ujú. Entonces, es el Estado diciendo, no vamos a juzgar los crímenes que el propio Estado cometió a lo largo de todo este periodo de tiempo. Y además, dentro de esos crímenes cometidos, ¿sí? Dentro de esos crímenes cometidos, hay algunos, como las desapariciones forzosas, que la ley expresamente excluye y que el propio Estado, una vez aprobada esa ley, incumplió, violó, y sigue en buena medida violando, y sigue en buena medida violando. Eh, entonces, a mí me parece que ese es un paralelismo que parte de premisas incorrectas. Es una comparación que yo entiendo, es un argumento que se usa recurrentemente. Me parece que omite, oculta, en la mayor parte de las veces que se presenta, estos asuntos que yo traté de condensar y que muy rápidamente. El otro asunto más complicado que vos planteás sobre las motivaciones, las motivaciones pueden ser tantas como individuos, de las posiciones, de la oposición, de la crítica velada, o del apoyo muy condicionado a esta causa, ¿verdad? Este, son infinitas, digamos. El pasado forma parte del presente. Enzo Traverso hizo un libro maravilloso, un historiador, eh, la historia como campo de batalla, ¿no? Y bueno, el combate por el pasado, la lucha por el pasado, por la interpretación del pasado, eso forma parte del debate político contemporáneo, ¿sí? Tratar de construir narrativas convincentes acerca de ese pasado y del lugar que ocuparon distintos actores que hoy, ¿sí? este, eh, forman parte del sistema político, o los herederos de actores que formaron parte del sistema político en el pasado, respecto a cómo se comportaron, qué hicieron, qué dejaron de hacer y qué es lo más conveniente. Así que ahí se mezclan cuestiones de intereses de corto plazo, intereses electorales, de corto plazo, pues, Uy, no sé, ahí se me perdió el audio, no sé si... lógicas de los electores. Felipe, Más allá de todo, retomá el sí, enunciado anterior porque te fuiste justo de audio en el último enunciado. no, digo que más allá de todas estas cuestiones que involucran factores de corto plazo, de coyuntura, de intereses electorales, de expectativas de los electores de los distintos partidos, ¿no? Creo que es importante no perder de vista algo que dije al comienzo. Este, la percepción sobre estos y la valoración sobre estos acontecimientos no se construye de una vez y para siempre.
claro, La fantasía de una historia oficial, construida por cualquier oficialismo, en cualquier momento, como algo que queda grabado en piedra, es una fantasía, digamos. claro, Pueden haber operativos más o menos exitosos de construir una exacto. narrativa oficial, pero, digamos, eso va a ser sujeto a revisión. O sea, seguimos revisando los acontecimientos de la prehistoria. La historia lo sigue revisando, lo que creíamos conocimientos establecidos respecto a la prehistoria. Los conocimientos respecto al pasado reciente, por supuesto que están sujetos a una revisión. Más aún porque hay un montón de participantes, como le gusta decir a Carlos De Masi, mi profesor, tan admirado, dice, bueno, porque en este debate, además de los historiadores profesionales, que los hay muy buenos, no es mi caso, pero participa un montón de gente que tiene un argumento de autoridad que se remite a yo estuve ahí, yo sé cómo fueron los acontecimientos. Esta es la verdad. ¿Por qué? Porque yo estuve. Y se pierde de vista que sobre esos mismos acontecimientos hay distintas perspectivas, más allá de que hay hechos comprobables, verificables. Sobre la interpretación de esos hechos, bueno, eh, hay un campo de batalla que se desarrolla permanente. Pero más allá de esto, a mí una cosa que te mencionaba antes, Alejandro, a mí me parece importante no perder de vista que después hay tradiciones, corrientes de pensamiento. Entonces, en el Uruguay, por ejemplo, había ya en la década de los 40, a mediados de la década de 40, apenas iniciado en los pasos iniciales de la Guerra Fría, ¿sí? En los momentos iniciales de la Guerra Fría, había fracciones partidarias muy relevantes con un discurso propio de Guerra Fría, ¿sí? De anticomunismo, de amenaza sobre una identidad nacional proveniente del exterior por agentes infiltrados, ¿no? Teníamos discursos que invocaban la exclusión del Partido Comunista del sistema de partidos, de los partidos legales, la exclusión de los comunistas, por citar un ejemplo, del movimiento sindical, la retórica recurrente, la amenaza marxista infiltrando la enseñanza, todo eso estaba presente a mediados de la década del 40 y lo que va a ocurrir es que se va a ir agudizando a través del tiempo. En los 50, ni que hablar después del triunfo de la Revolución Cubana, y ni que hablar después que se vaya creciendo en intensidad la movilización social y política y llegando al momento de la irrupción de los movimientos insurreccionales de izquierda, guerrilleros. Este, eh, Eso se va a ir intensificando, pero hay una larga tradición de pensamiento de derecha, eh, autoritaria, que ve Claro. con simpatía las alternativas autoritarias. Que esas opciones parezcan minoritarias en un determinado momento no quiere decir que desaparezcan. No quiere decir que desaparezcan. Y esas orientaciones, bueno, de parte de grupos vinculados a esas tradiciones, es que nosotros encontramos, me parece a mí, con más frecuencia, discursos que dicen, bueno, que aparece la teoría de los dos demonios, que aparece la teoría que equipara ley de amnistía y ley de caducidad, la teoría que condiciona y empieza a poner justificativos más o menos explícitos a estas políticas de terrorismo de Estado, Sí, digamos. sí. Eh, Mirá que yo lo hice, pero antes lo hizo aquel, ¿no? Como bueno, hay esas tradiciones, ¿no? Están esas tradiciones. Bueno, ¿por qué? Porque, insisto, esto es un proceso muy largo que tiene, digamos, es multicausal, este, eh, digamos, las fuerzas de seguridad del Estado que participaron, que llevaron adelante y que implementaron, digamos, fueron los ejecutores materiales de de estas políticas de terrorismo de Estado, digamos, no fueron a formarse a centros de instrucción como la Escuela de Panamá y a imbuirse y a incorporar la doctrina de la seguridad nacional porque se iban en las vacaciones.
se pagaban los gastos y se iban. Eso era una política de Estado. Hubo una sucesión de gobiernos que consideró positivo que personal de las fuerzas de seguridad del Estado, y estoy hablando de gobiernos democráticos, consideraron deseable que personal de las fuerzas de seguridad del Estado participaran de esa instrucción, ¿sí? Recibieran esa instrucción. Entonces, son en buena medida esas tradiciones, algunas de las que expresan estos puntos de vista. Yo Bien. quería mencionar un asunto que vos mencionaste al pasar. No sé cómo estamos de tiempo, No, 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 Alejandro. estamos bien, estamos bien. No, un asunto volviendo más acá en el tiempo, viniendo más acá en el tiempo y a la marcha de hoy. Venimos, este es un año, me parece, especial de la marcha del 20 de mayo y de la marcha del silencio, porque venimos de 2 años de pandemia, ¿verdad? Porque se ha producido también un cambio de gobierno, porque en la coalición de gobierno aparecen con más frecuencia voces que, bueno, adoptan distintas versiones de estos discursos, distintas versiones, no es un bloque homogéneo, claramente la coalición de gobierno, tenemos muchos matices, pero lo que es innegable es que el cambio de gobierno lleva a que aparezca con más frecuencia en voces del oficialismo discursos de asociados al dar vuelta a la página. El propio presidente en un momento, antes de ser presidente, dijo que él era partidario, después revisó esa postura. Y luego de 2 años en los que pasó algo forzado por la pandemia, en los que la fecha se convirtió, que es históricamente una fecha que se expresa en las calles, pasó a ser una expresión en los hogares. Sí. Y eso llevó a que en muchas familias, en las que, por ejemplo, los adultos participaban de la marcha, pero no los niños, vieron en los hogares, lo vieron, estuvieron con la radio prendida mientras se leían la lista de desaparecidos, escuchando, y surgieron muchas preguntas en muchos hogares, ¿no? Me consta que así ocurrió. ¿Y esto por qué hoy? Y esto tiene que ver con que me parece que más que de costumbre, la marcha es una marcha eh, que vemos gente de muchas generaciones, históricamente, viejos, gente muy joven. Y creo que probablemente vamos a ver gente muy joven en esta oportunidad, me parece. Y que tiene que ver con esto de cómo se transmite la memoria. Me parece que la pandemia forzó en muchos hogares probablemente, esto es una hipótesis, no tengo ninguna evidencia, pero una sospecha, te diría, de que el encierro forzó, llegadas estas fechas en los años anteriores, como más conversaciones, y una pareja de amigos me decía que su hijo de 12 años escuchó los preparativos de la familia que va habitualmente a la marcha, y qué iban a hacer con el niño de 12 años, ¿no? Que tenía una actividad y cómo hacemos para... pero ustedes, ¿por qué no? No, porque vamos a ir a la marcha. Y el niño les dijo, yo quiero ir. Este, yo quiero ir este año. Ah, sí, sí, quiero ir. Les dijo una cosa que me pareció muy interesante. Le dijo, quiero ir por curiosidad y por respeto. Entonces, es una anécdota nada más, no tiene más valor que ese, ¿no? Pero me parece indicador de que los años de encierro tal vez forzaron que se hable más en los hogares de esto. Y a mí me parece muy saludable.
me parece muy saludable. Me parece que es necesario reflexionar sobre estos hechos, conversar desde las distintas perspectivas, la académica, la humana, Claro. pensar en voz alta. Y nosotros tenemos que seguir trabajando, por ejemplo, para evitar que el miedo nos impida abordar estos temas en las aulas. Hay que recordar el intensísimo debate que tuvimos en el año 2006, cuando las autoridades de la educación dieron directivas para generar contenidos en historia y para promover el abordaje de este periodo histórico y de estos acontecimientos, el intensísimo debate que se produjo, la discusión sobre si se podía o no abordar desde la historia, disciplinarmente, estos acontecimientos. Bueno, eh, ojalá este espacio sirva para estimular esas reflexiones, esos comentarios en todos los ámbitos. Creo que esa es la intención con la que vos haces esta invitación, aunque yo no sea especialista en historia del pasado reciente. Felipe, te abrazo desde tantas perspectivas y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos y hasta la próxima.